Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer en la clase de hoy sería entonces cerrar el tema de la Guerra Fría, ¿sí? Y hacer una explicación del TP, ¿sí? Que tienen para hacer. Entonces, lo que nosotros estuvimos trabajando en el video anterior sería la parte B de la Guerra Fría, como esa parte final, que la pusimos en un marco de la crisis del modelo económico, que le pusimos un nombre el año pasado, de planificación centralizada de la Unión Soviética, ¿no? Esto se daba en la última etapa de la Guerra Fría, que se llamaba el rebrote de la Guerra Fría, ¿no? Esta era la última etapa de la guerra, ¿no? Hablamos de los orígenes de la Guerra Fría, la máxima tensión, ¿sí? La etapa de distensión, y la última etapa es el rebrote de la Guerra Fría. Ahí hay una cuestión central, ¿sí? Que es la crisis del modelo de planificación centralizada, que se origina en los 70, pero se profundiza a lo largo de los 70 y en los 80. ¿Sí? Vimos lo positivo que tenía el modelo de planificación centralizada, que dijimos que el modelo de planificación centralizada se inaugura con Stalin a fines de la década del 20, y es lo que perdura, fines del 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿sí? Perdura ese modelo que se estableció con Stalin. Observamos algunas cosas positivas, pero señalamos, que esto fue como el centro del video anterior, los aspectos negativos. En aspectos negativos teníamos problemas centrales y problemas complementarios o coyunturales, ¿sí? Dentro de los problemas centrales teníamos dos grandes problemas, 1, 2, y dentro de los problemas complementarios teníamos 1 y 2 también. La gran cuestión fue que se juntó, esto que hacíamos como la analogía con la cuestión futbolística, se juntó lo coyuntural con lo central, ¿no? Acá explicamos entonces el primer problema central, acá explicamos el segundo problema central, acá pasamos a los problemas complementarios, el primero y el segundo, ¿sí? Este gráfico se ve bastante mal, pero está bastante bueno, y la verdad que googleé, traté de rastrearlo, pero no encontré otro. Igual obviamente no voy a pedir los números, solo para que ustedes vean en números de lo que estamos hablando, ¿sí? Principales indicadores de la economía soviética durante esto que decíamos de crisis del modelo de planificación centralizada, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto, ¿sí? La producción industrial básica, por ejemplo, tomemos esto, producción industrial bruta, 8,5, 7,4, 4,4, 3,6, 3,4. Fíjense a fines de los 80. Fíjense el descenso de 8,5 a 3,4. El Producto Social Global, 7, estos son indicadores objetivos con los cuales uno mide como el desarrollo de la economía muy a grandes rasgos, estoy diciendo el indicador, ¿no? Pero bueno, para que tenga una idea, para eso, 7,4, 6,3, 4,2, 3,3, 2,8. Fíjense el descenso importante entre los 60 y fines de los 80. La producción, los bienes de consumo, ¿se acuerdan que ya dijimos que eso era una debilidad del modelo? 8,4, 6,5, 3,8, 3,7, 4,2. Fíjense, igual que todos van a la baja, ¿sí? Producción agrícola, ¿sí? Cereales, por ejemplo, 4,4, que ya era una debilidad del modelo. 4,4, ay, acá no se le creo, supongamos 4,2, 1,8, 0,6, 1,5. Acá esto es grave. Acá, de hecho, la Unión Soviética tuvo que importar alimentos porque comenzó a tener un problema, creo que lo dijimos. Bueno, no importa. Tuvo que llegar a importar bienes agrícolas, ¿sí? Por la crisis que estaba atravesando. Ahí obviamente depende de la alimentación de la población. El comercio exterior,
¿sí? 8,3, 7,7, 5,3, 3,9, 1,9. ¿Sí? Fíjense, de 8 a 1. La productividad del trabajador, esto se acuerda que esto se puede medir, esto que decíamos que es algo que es la gran diferencia con el capitalismo, que ahí, obviamente con la cuestión del afán de lucro, las empresas lo que buscan, eso que hacíamos el ejemplo de creo que también hicimos la analogía futbolística, de si llego 10 veces al arco y hago 4 goles, pero el otro llegó 3 y metió un gol, en realidad más goles hizo el que hizo, obviamente que hizo 4 y no 1, pero el segundo fue más productivo que el primero, y en realidad la clave es ser productivo, ¿sí? Fíjense en la productividad del trabajo del obrero. ¿Se acuerdan que esto, de hecho, estaba observado en el capitalismo desde Taylor, Ford, como que estaban mentalizados en la productividad del trabajo, ¿no? Y este modelo de planificación centralizada tengo 6,8, 4,5, 3,3, 2,7, 2,7, otro indicador a la baja, ¿sí? Fíjense, casi como todos van a la baja, ¿no? El ingreso real por cabeza, digamos, por per cápita, como que sería el ingreso que genera el país, la torta, ¿sí? La torta que genera el país de acuerdo a la cantidad de habitantes, ¿sí? Es como, de acuerdo a la cantidad de habitantes, porque obviamente un país con más habitantes va a generar una riqueza, en teoría, más grande que un país chico, ¿sí? Pero en realidad yo como lo tengo que mirar es per cápita, ¿sí? De acuerdo a la población. 5,9, 4,4, 3,4, 1,8, 2,5. Fíjense cómo, sobre todo lo que es en estas primeras dos columnas, en estas tres, si yo comparo la primera con la última, toda fue a la baja. ¿Sí? No importa, olvidémonos el indicador, miren. 7,2, 7,2, 7,2, 8,3, 3,9, 2,4, 4,4, 1,5, 8,2, 4,1, 3,2, menos 0,4, 6,8, 2,7, 7,3, 6,3. Fíjense que teniendo todos estos indicadores, todos van a la baja, ¿no? Esto estaba mostrando esta conjunción de problemas centrales, es decir, que ya prácticamente estaban desde los orígenes del modelo, y problemas más complementarios o coyunturales. Todo esto, el resultado de esto, por eso pongo consecuencia, llegó a esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Dado este contexto, lo que sucedió acá hay como una cronología, ¿sí? Que va del 1986 a 1991, y después algunas fotos y mapa. Y ahí les cuento por qué, ¿sí? Sería, entonces, dado todo este contexto de números que estamos hablando, ¿sí? Esta información era como del Centro de Estadísticas de la Unión Soviética, ¿sí? Claramente los soviéticos se dan cuenta que estaban en un problema, ¿sí? Y entonces en 1986 se elige a Gorbachov, este nombre regístrenlo por favor, ¿sí? Se lo nombra como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿sí? Y él, elegido como secretario general, que sería como el que va a dirigir la Unión Soviética, plantea que el modelo económico y el modelo, si se quiere, político soviético, tal cual se había originado, que era la planificación centralizada en lo económico y el sistema de partido único, bueno, todo lo que nosotros, ¿se acuerdan? Hicimos el cuadrito de lo político y lo económico, como que eso así no podía seguir, ¿sí? Como que había que reformularlo, reformarlo, ¿sí? En lo económico ya era evidente, los números eran como, no era un problema de un año, ¿sí? Sino que a lo largo de las décadas uno veía que los números siempre iban para abajo. Entonces ahí el propio no es, bueno, un presidente que gobernó mal o se equivocó en una medida, pues si todos los indicadores durante mucho tiempo están yendo mal, es porque el modelo, no pasa porque un tipo gobernó mal, no, porque el modelo no estaría funcionando. Gorbachov lo que plantea es la reforma del modelo, ¿sí?
un proceso de grandes reformas en lo económico y alguna cuestión política. Él es elegido como miembro del Partido Comunista y él no dice, no habla mal del comunismo, ¿sí? Al contrario, él se reconoce como comunista, pero dice, bueno, alguna reforma hay que hacer porque si no esto no va. Bien, bueno, obviamente esto no sé por qué lo dejé. Sí, ahí está el Chernobyl, la serie dicen que está re buena, yo no la vi, pero bueno, no importa. En la serie, alguno tal vez la vio, si le interesa el tema, está en HBO, me dijeron está buenísima, yo no la vi. Toda la gente la vio, me dijo que es justamente donde explota una central nuclear en Chernobyl, que era la Unión Soviética. Lo interesante de ese caso es que, bueno, en alguna manera muestra, como que deja ver algunas cuestiones negativas del comunismo, digamos, el hecho, ¿no? Pero bueno, ya sigo porque después quiero explicar el práctico también, ¿sí? Gorbachov, ahí ya en el 87, en esta idea de introducir cambios, lo que plantea es como buscar cierto acercamiento con los Estados Unidos, ¿sí? Y se firma el Tratado de Washington entre Gorbachov, que era el que dirigía la Unión Soviética, y Reagan, que era el presidente norteamericano, que como que se toma la iniciativa de comenzar a reducir la carrera armamentista. No digo eliminarla porque ese objetivo era muy alto, pero sí comenzar a reducir la carrera de armamentos, ¿sí? La Unión Soviética obviamente se da cuenta que en esa carrera, esto sí lo expliqué en el video anterior, que muchos recursos de la Unión Soviética, que en lugar de ponerlos en otro lado, iban a la carrera armamentista. Y eso no estaba dando buenos resultados a la economía. Entonces busca como cierta negociación con los Estados Unidos para comenzar, obviamente no es que la Unión Soviética no iba a producir más misiles, pero comenzar a reducir la cantidad, ¿sí? Y también había que ver de qué armamento estábamos hablando, ¿no? Acá, por ejemplo, se firma un acuerdo que prohíbe los misiles nucleares de alcance intermedio, ¿sí? Acá directamente sí se prohíbe producir ese tipo de armamento, el que dice ahí, ¿sí? Obviamente los que ya estaban fabricados ya estaban, ¿sí? En el 88, ¿sí? Algo que sí estuvimos hablando en el video anterior, no en el otro, Gorbachov decide la retirada de la Unión Soviética de Afganistán. ¿Se acuerdan que dijimos que ahí era el territorio que estaba cerca de la Unión Soviética? Acá. ¿Dónde está? Acá. Turkmenistán, no. Por acá. Por acá. No, acá, por acá. ¿Sí? Acá está Afganistán. Fíjense que está acá la Unión Soviética, estaba al lado. Bueno, ahí la Unión Soviética decide retirar, ¿sí? Retirarse del territorio, ¿sí? Que era... ahí la Unión Soviética intervino de manera directa y Estados Unidos de manera indirecta, ¿sí? Y en el 88, en el marco de las Naciones Unidas, anuncia un importante desarme unilateral, ¿sí? Desarme unilateral es que yo decido hacerlo. A veces mucho de la carrera armamentista era, bueno, firmar un acuerdo con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, era una manera de asegurarme que yo no gastaba tanto en armamento y Estados Unidos tampoco. Entonces, como que los dos nos poníamos de acuerdo. Un paso fuerte que da Gorbachov es el desarme unilateral. Es decir, bueno, además de firmar el tratado con Reagan, que lo hace, anunciar que comenzaba a reducir la producción de armamentos, ¿sí? Y en el año 89, vamos a llegar hasta el 90, ¿sí? En el año 89, fue un año clave, el 89-90, porque estoy mirando una cuestión que no sé por qué no está. Bueno. Bien. Porque antes de meterlo en el 89, ¿sí? Perdón, retomo una cosita de acá, ¿sí? Dijimos ahí que Gorbachov sube con la idea de reformas, tanto en lo económico como en lo político.
él quería reformar la economía soviética, ¿sí? Y de alguna manera permitir en lo que se llama glasnost, eso es lo que no está, no sé por qué no está, ¿sí? La glasnost significaba, lo que estaba pensando Gorbachov era permitir cierta libertad de expresión dentro de la Unión Soviética, ¿no? Como permitir cierto, les recuerdo que era un gobierno de partido único, todo estaba controlado por las radios, los periódicos, la televisión, todo estaba controlado por el Estado, ¿sí? Con lo cual la información que circulaba era la que quería el Estado. Y entonces lo que plantea Gorbachov es que eso había que reformarlo, ¿sí? Había que permitir cierta libertad de crítica, digamos, y introducir reformas en lo económico, ¿sí? Entonces, 89, ahí sí, ¿sí? En el 89, ¿sí? En marzo, de hecho, fíjense esto, primeras elecciones con un pequeño margen de libertad en la Unión Soviética, ¿sí? Muchos disidentes, es decir, opositores, consiguen un escaño en el nuevo Congreso del Pueblo, ¿sí? El 4 de junio, y acá ya fíjense cómo sale, esto está en Polonia, ¿sí? Había como un sindicato que después medio se termina transformando en una fuerza política, esto en Polonia les recuerdo que era un país comunista, que el sindicato se llamaba Solidaridad, ¿sí? Y era un sindicato, obviamente entonces de trabajadores, pero que planteaba, digamos, cierto cuestionamiento al sistema de partido único en Polonia, que era el Partido Comunista Polaco, ¿sí? Esto les puede parecer raro, pero bueno, funcionó así. Raro porque es un sindicato contra el Partido Comunista, sí. Sobre todo por la cuestión más de partido único, de no permitir la crítica, de muchas veces de encarcelar por una cuestión ideológica, ¿sí? Obviamente el que no era comunista o el que manifestaba públicamente su oposición era encarcelado. Esto iba para dirigentes políticos, periodistas, cualquiera, ¿no? Religiosos, ¿sí? Que se opusieron, iban a la cárcel. Solidaridad era un sindicato en Polonia que comienza como a cuestionar todo esto y se permite cierto margen de elecciones libres y triunfa el sindicato de Solidaridad. ¿Por qué los gobiernos comunistas comienzan a permitir cierto margen de libertad? En algunos casos fue porque el dirigente del Partido Comunista estaba convencido, digamos, que el Partido Comunista iba a ganar, y en otros por la presión social. Esto es decir, bueno, si yo no aflojo algo, si no cedo algo, va a ser todo un problema, ¿sí? Entonces vamos a ver que muchos países que eran comunistas comienzan a ceder, ¿sí? Por ejemplo acá, en Polonia permitir elecciones libres, en la Unión Soviética también, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética es verdad que ahí el propio Gorbachov es el que impulsaba eso, ¿sí? En otros países lo hacían porque no le quedaba otra, sería, ¿no? Y en agosto, primer gobierno mayoritariamente no comunista en Polonia desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque Polonia, ¿se acuerdan que fue ocupada por los nazis, después por los rusos, y después vino el Partido Comunista Polaco y quedó. Y ahí se permiten elecciones libres y triunfa. Fíjense que todo esto es una cuestión de meses. En noviembre, bueno, ahora de hecho se cumplió ahora, ¿sí? Pues estamos 13 de noviembre y el 9, se produce una fuerte manifestación en la Berlín comunista, ¿sí? Y ahí por primera vez contra el muro, ¿sí? Contra el muro de Berlín, que se acuerdan que dividía la ciudad. Y ahí, sí, la palabra, generalmente se dice caída del muro de Berlín, pero bueno, la palabra es media difusa, caída, pero en realidad lo que fue una movilización de la población que estaba en la Berlín comunista frente al muro. Y esto es lo que decíamos antes. Ahí el dirigente del Partido Comunista, obviamente, tengo que salir a matar gente. Y en muchos casos, ahora vamos a ver un caso en el cual eso sí sucedió y otros dijeron, bueno, no, ya está.
¿sí? Que fue el caso de Alemania, donde el dirigente comunista dio como que el muro lo termina tirando la población, ¿sí? Porque fue al muro. Lo que sí dijo el dirigente comunista es, bueno, no reprimamos, no vamos a reprimir. Entonces ahí la población empezó a tirar el muro, ¿sí? Caída suena que se cayó solo o alguna cosa así, ¿no? En realidad fue la población el que, a partir de una poblada, el que tira el muro. Ahora vamos a ver la consecuencia de esto, ¿no? De la caída del muro. Esto que decíamos, un caso fuerte fue el del otro país común. Fíjese entonces, ya tengo la Unión Soviética comunista, que empieza a haber cambios. Polonia, que era un país comunista, que hay ya un fuerte cambio. Llega un gobierno mayoritariamente no comunista. En Alemania se tira abajo el muro. En Rumania, que era otro país comunista, ¿sí? Directamente ahí la población fue contra el dirigente, el que había sido el dirigente principal comunista, que había estado durante muchas décadas, bastante tirano en la forma de ejercer el poder. La población lo que tomó la decisión es directamente como de ejecutarlo. Él tampoco quería abandonar el poder, entonces fue ejecutado con su familia. Lo mismo también estaba en Checoslovaquia, se dio como una revolución, ¿sí? Lo que se conoce con el nombre de la Revolución de Terciopelo, y ahí también se va como hacia un sistema político más de tipo democrático liberal, ¿sí? Hacia un Estado de Derecho. Y ahí lo que también comenzó a suceder es que los países, ahora esto yo lo voy a mostrar todo en un mapa y se va a terminar de entender, ¿sí? Los países que formaban, porque ahí hablé de Alemania, hablé de Polonia, hablé de Checoslovaquia, ¿sí? Hablé de Rumania, que eran países comunistas, pero que no eran parte de la Unión Soviética. Esto yo lo aclaré mucho cuando mostramos el mapa, ya hace un mes y medio. ¿Sí? Eran países comunistas, pero que no eran parte de la Unión Soviética. Entonces ahí comienza a haber movimiento, ¿no? Esto decíamos, bueno, en un lado se derriba el muro, en otro lado hay elecciones libres, ¿sí? El movimiento fue tal que arrastró a los países que sí formaban parte de la Unión Soviética. ¿Se acuerdan que dijimos que la Unión Soviética justamente lo dice el nombre? Unión, por eso yo hincho de no abreviarlo, para que ustedes lo puedan razonar. Unión de repúblicas, plural, socialistas soviéticas. Socialista dijimos que era como sinónimo de comunista, soviéticas. Entonces, muchos países que conformaban la Unión comienzan a decir, bueno, yo me quiero abrir de este modelo y ser un país independiente, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá el caso de Lituania, ¿sí? Por ejemplo, ahí es uno de los primeros países que dice, bueno, yo me quiero abrir de la Unión Soviética, ¿sí? A todo esto, recuerden lo que era la economía soviética, con lo cual se fue un escenario como de mucho caos, ¿sí? En la Unión Soviética, que encima la economía era pésima para ese momento ya, ¿sí? Se comienzan a desarrollar otros partidos en la Unión Soviética, se da la reunificación alemana, ahora esto lo vamos a mostrar en un mapa, ¿sí? Y en noviembre Estados europeos firman la Carta de París que pone fin a la Guerra Fría, ¿sí? Muchos países europeos firman la Carta de París, que incluso cual en muchos países, bueno, sí, ya acá se descuenta acá, ¿sí? Ya voy al 91, en el cual sea el fin del Pacto de Varsovia, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos del Pacto de Varsovia y de la OTAN? Bueno, muchos países como abandonan el comunismo, abandonan el Pacto de Varsovia, que era ese pacto militar que unía a los países comunistas, ¿sí? Gorbachev termina renunciando a la presidencia de la Unión Soviética porque él había comenzado con esta idea como de hacer una reforma, esto es muy importante, a la cual denominó perestroika y glasnost, era la reforma de lo económico y de lo político dentro de la Unión, pero el problema de Gorbachev como que se le fue de las manos el proceso, como que, esto ya lo hemos dicho muchas veces de lo social, donde una persona no controla la sociedad, digamos, ¿no? Una sola. No es que digo, bueno, estoy en A y llego a B, entonces salgo de A y llego a B. Yo puedo decir que estoy en A y quiero ir a B, pero capaz salgo de A y no sé si llego a B. Porque no estoy yo solo en la realidad. Hay un montón de personas, países, formas de pensar, ¿sí? Gorbachev toma la decisión de salir del modelo, como decir, bueno, hay que,
salir es muy fuerte la palabra, toma la decisión de reformular en realidad. Gorbachov no dice, bueno, vamos a un capitalismo o vamos a una democracia en la Unión Soviética. Dice, no, este modelo comunista como está hay que reformularlo en lo económico y en lo político, ¿no? Entonces toma la decisión de la reforma y ahí es donde muchos en países comunistas y dentro de la Unión Soviética, como que Gorbachov, como el proceso de reforma se le va de las manos, ¿sí? Y entonces muchos sectores en la Unión Soviética directamente ya dicen, bueno, no hagamos una reforma, cambiemos el modelo, ahí sí, cambiemos el modelo económico, cambiemos el modelo político. Y Gorbachov eso no lo puede controlar, ¿sí? Y ahí termina renunciando. Obviamente en un escenario de mucho caos, ¿sí? Económico y político, obviamente porque a todo esto el país se estaba desarmando, ¿sí? El 31 de diciembre del 91 la Unión Soviética deja de existir, siendo sustituida por 15 estados independientes. Ahora los vamos a mostrar en el mapa, ¿sí? Y, digamos, el principal país va a ser Rusia, ¿sí? Bueno, acá les muestro algunas fotos y imágenes para que más o menos se ubiquen, ¿no? Acá está esta firma que decíamos entre Reagan, que es el presidente norteamericano, y Gorbachov, ¿sí? Donde intentan como firmar acuerdos para el desarme, ¿sí? O para reducir la carrera armamentista, ¿sí? Este es Mikhail Gorbachov, ¿sí? Y Ronald Reagan, ¿sí? Bueno, acá está Gorbachov, que dijimos que había iniciado el proceso de perestroika y glasnost, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, no lo llegamos a ver este año, qué pena. Vamos a ver si, no sé. China, por ejemplo, es un país comunista, ¿sí? Generalmente vemos China. China es un país comunista que en los 70 el modelo de planificación, el modelo económico no le estaba resultando tan bien. Entonces China, ahí arranca el proceso de reforma. Ahora que todo el mundo habla de China, e incluso hasta se enseña cómo lo económico llegó a lo cultural, que ya se enseña el idioma chino, ¿sí? Incluso en América Latina, como por ejemplo en Agustiniano, ¿sí? Ahí es un reflejo del predominio que tiene la economía china. Ahora, este predominio de la economía china actual lo tengo que pensar en función de la reforma que inició en los 70. No es una cosa... Obviamente ahora se habla en la tele y todo, y vemos productos de China, y bueno, pero no es algo que yo pueda decir, bueno, ahora. En realidad el salto lo da a fines de los 70. Los chinos ahí se dieron cuenta de que algunas cuestiones no iban bien en lo económico e iniciaron la reforma. Pero ellos dijeron, lo político no se toca. Lo político sigue siendo sistema de partido único, el Estado controla todo, bueno, que es lo que tal vez mucho pasa, por ejemplo, con Internet, ¿no? Por eso no tienen navegación libre los chinos sobre Google, por ejemplo, sobre información, noticias, todo eso está muy controlado por el Estado. De hecho, los chinos tienen a veces sus propias páginas, sus propias redes sociales incluso, ¿sí? Entonces, el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, ¿sí? Que dijimos que desde 1949 China es comunista, en los 70 inicia un cambio en lo económico, pero no en lo político. Y la dirigencia política china condujo todo el proceso, como dijo, bueno, ahí sí, yo estoy en A y quiero llegar a B. Y de alguna manera lo condujo de A hacia B. Obviamente, esa trasladar el modelo económico de A a B fue en lo económico, pero no en lo político, porque en lo político sigue siendo un sistema de partido único. Gorbachov algo intenta, en el mismo sentido, reformar lo económico y reformar algo de las libertades, ¿sí? El tema de las libertades individuales sí lo intenta Gorbachov, pero no los chinos, hasta el día de hoy por lo menos. Sí intenta hacer algo económico, pero es un proceso que no lo pudo conducir, entonces terminó todo como reventando por los aires, ¿no? Bueno, acá está Gorbachov, ¿sí? Bueno, acá tienen esto de por ejemplo, en Rumania, esto decíamos, esta es la manifestación que se da en Rumania, que dijimos que implica una actitud muy fuerte de la población para con los dirigentes del Partido Comunista Rumano, que acá directamente los asesinaron, ¿sí? Había sido una tiranía, un sistema de partido único y un tirano muy fuerte, entonces la población ahí reaccionó muy, muy contrariamente, ¿sí?
Acá tienen la manifestación del sindicato Solidaridad en Polonia, ¿sí? Contra el Partido Comunista Polaco, ¿sí? Acá otra imagen, fíjense acá cómo está la población con los tanques en Checoslovaquia, ¿sí? Las manifestaciones de la población también pidiendo, ahora vamos a ver qué es lo que es, hacia dónde se va, ¿sí? Sí, manifestaciones de la población en Checoslovaquia, todo esto se da, entonces vieron como vimos, fines de los 80, principios de los 90, ¿sí? Entonces, esto era la Unión Soviética, ¿sí? Esto era la Unión Soviética, ¿sí? Fíjense, por eso Unión de Repúblicas. Y lo que comienza a suceder, digamos, desde el 90, 91, justamente, sí, 90, 91, es justamente que muchas repúblicas dicen, bueno, me quiero separar de la Unión, ¿sí? Bueno, y ahí es como, que es el mapa que uno ve hoy. Si uno mira un mapa actual, va a estar Letonia, Lituania, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, ¿sí? Obviamente Rusia, ¿no? Tienen entre paréntesis la fecha en la cual se separaron. ¿Sí? Fíjense que todo es 90, 91, 91, 90, 91, 91, 91, ¿sí? Son el momento en el cual los países se separan de la Unión, ¿sí? Y por otro lado, Rusia, ¿no? Esto sería el mapa actual, ¿no? Donde vos tenés muchas repúblicas y Rusia, ya no están todas unidas. Todo esto forma parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? En líneas generales, no, bueno, ahora, no, también, esto quiero decir hacia dónde se va. Ya sabemos que están abandonando el modelo político, abandonan el modelo económico, ¿sí? Abandonan la cuestión del modelo soviético, ¿sí? Esto en la Unión Soviética. Ahora, me estará faltando un mapa, tendría que haber puesto más, eso lo estoy mirando. Sí, un minuto que lo voy a pegar. Ahora, pensé que lo había puesto. Ay, no se puede. Ahí voy a pegar un mapa a ver si nos va a ayudar, si es que lo encuentro. Sí, este. Ahí va. Este ya lo vieron. ¿Sí? Entonces, dijimos que en el interior de la Unión Soviética es donde aparece la figura de Gorbachev, intenta hacer las reformas, estas fracasan y ahí todas estas repúblicas buscan la independencia, ¿sí? Y por otro lado va a quedar Rusia, ¿sí? Que es como existe actualmente. En Europa del Este, ¿sí? Esto sería en Europa del Este, ¿sí? Es lo que estuvimos diciendo, hablamos de Polonia con solidaridad, Checoslovaquia manifestación de población, Rumania donde se da esta caída del comunismo tan violenta, ¿sí? Hablamos de qué pasó en Alemania, esta movilización, digamos, de la población, esto es Berlín, ¿no? De la población que yo tengo acá frente al muro, ¿sí? Y la población que decide tirar el muro y el Partido Comunista ahí no decide no actuar. Entonces, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? Digamos, entonces, digamos que, lo voy a escribir así queda claro, ¿sí? Bueno, acá tienen imágenes de la población frente al muro de Berlín. Fíjense acá que los soldados no reprimen, ¿sí? De hecho, se está con cámara de televisión, todo delante de los soldados, la población, ¿sí? Acá está la población tirando el muro de Berlín, ¿sí? A 30 años de la caída del muro de Berlín, esto fue creo que el año pasado, sí, el año pasado, claro. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencias?
¿no? Lo voy a escribir para que quede claro. Sería lo que tenemos como consecuencias es bueno, obviamente sería el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esto dijimos que le va a dar resultado a Rusia más repúblicas independientes. ¿Sí? Esto que es, no sé, sí. ¿Sí? Esto decíamos, ejemplo, pongo un ejemplo. Ucrania, Letonia, ¿sí? Como ejemplos. Otra consecuencia, ¿sí? Es, ya no miro la Unión Soviética, sino miro Europa del Este, la Europa comunista. La consecuencia que yo tengo es la caída, también la disolución del modelo, disolución del modelo económico, del modelo político. ¿Se acuerdan ese cuadrito que habíamos hecho de lo político, cuando hablamos de la Guerra Fría parte A? Del modelo jurídico comunista. ¿Sí? Todo eso se cae en Europa del Este, ¿sí? Ejemplo, Polonia, todos los países de Europa del Este, que es lo que ustedes ven en el mapita. Acá. Esto sería Europa del Este. ¿Sí? Lo que también sucedió en Europa del Este, ¿sí? Por eso lo vamos a marcar así, esto sería como una primera, es en el caso de Alemania, se fue a la unificación alemana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había dos Alemanias? Estaba la República Democrática, la República Democrática y la República Federal. Se unifica todo el país, y eso por eso era simbólico la caída del muro, porque es como que se unificaba, ¿sí? En función, en realidad, de la República Federal. Es como que yo diga, la República Federal se comió a la República Democrática. ¿Sí? De hecho, hoy el nombre oficial de Alemania es República Federal Alemana. ¿Sí? Unificación alemana en función de la República Federal Alemana. Es decir, económicamente, políticamente, jurídicamente, esta Alemania, la comunista, se cayó y, digamos, como que esta Alemania adhirió al modelo económico, al modelo político, al modelo jurídico de esta que ya estaba establecido en esta parte de Alemania. ¿Sí? Otra cuestión muy importante tiene que ver con la desintegración territorial. Y ahí donde países que estaban, por eso fue muy fuerte en Europa la caída del comunismo, porque como que generó mucha reorganización del espacio, ¿sí? Sí, más que desintegración, no, perdón, reorganización vamos a poner. Organización político-territorial. Y ahí tenemos donde hay como una reorganización del territorio en Europa del Este, y vamos a mencionar dos casos, ¿sí? Uno es el de, acá tienen las banderas, ¿sí? Uno es el de Checoslovaquia, ¿sí? Fíjense que acá está unificado, Checoslovaquia. Si uno mira un mapa actual, esto no existe así. Está Polonia, está Alemania unificada, está Austria, está Hungría, pero Checoslovaquia no existe más, ya que se disolvió. La caída del comunismo
cuando se cae el modelo comunista, además lo que se produjo es una reorganización del espacio en Checoslovaquia. Y se dividió en dos estados. República Checa, esta sería la bandera actual, y Eslovaquia, que sería esta la bandera actual. ¿Sí? Pero cuando se cayó el comunismo, como que el comunismo fue lo que mantuvo unificado el territorio. Cuando se cae el comunismo, el país tendió a dividirse. Lo cierto es que se produjo de manera pacífica, ¿no? Es igual a República Checa y Eslovaquia, como dos países diferentes. Pero se dio de manera acordada. Un caso mucho más complejo de reorganización territorial fue el caso de Yugoslavia, donde también era un país. Yugoslavia, lo marco en este mapa, acá, esto que ustedes ven, era un país comunista, que de alguna manera, era un país comunista, sí, pero sí dijimos que no tenía muy buena relación con la Unión Soviética, pero era comunista, ¿sí? Donde ahí también el Partido Comunista, el partido único, con un dictador al frente, como que logró mantener unido el territorio. Cuando se cae el comunismo, se da un conflicto al interior del país entre regiones que se querían todas separar, ¿sí? Ahora, hay una región obviamente que no quería, porque si no se hubiesen separado todos y listo, como pasó en Checoslovaquia, que había dos regiones, acordaron separarse, ya está. Obviamente había una región y un grupo cultural que no quería que todo el territorio se desarmara. Entonces, mientras vos tenías acá adentro regiones que se querían abrir, hay una que dice, no, el territorio es Yugoslavia. Y ahí lo que se dio es una guerra civil, muy violenta, porque se dio al interior de acá, se dio entre lo que hasta ese momento eran todos hermanos de un mismo país. Entonces, una guerra civil que fue muy violenta, incluso hasta llegó a intervenir la OTAN, porque justamente el grupo étnico que quería mantener reunido el territorio, ¿sí? Comenzó a impulsar violaciones a los derechos humanos contra las otras poblaciones, es decir, a exterminarlos. Y ahí la OTAN decidió, después sobre todo la experiencia de la Alemania nazi, a intervenir sobre el territorio, ¿sí? Y lo que hizo la OTAN, acá tienen el mapa, todo esto era Yugoslavia. Lo que se hizo es intervenir, ¿sí? Serbia era la región que quería mantener unida todo, ¿sí? El resto eran las regiones que se querían separar, ¿sí? Y ahí se generó un genocidio, en realidad. Se llevó adelante un genocidio, intervino la OTAN y lo que se planteó es la reorganización del territorio, que es como está hoy. Si uno va a Europa, esto sería Italia. Acá está la bota que es Italia. Si uno va a esta parte de Europa ahora, va a encontrar este mapa, ¿sí? Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia. Fíjense que este es Eslovenia, lo otro era Eslovaquia. Eslovenia, que tiene una comunidad en San Martín muy grande, que tiene una sede cultural enfrente del Sagrado Corazón. De hecho, creo que mucha comunidad eslovena vino, de hecho en el colegio hay alumnos, ¿sí? Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, ¿sí? Serbia, bueno, ahí todo se mantuvo reunido en función del partido único, que era bastante más dictatorial. Entonces, mantuvo unido el territorio. Cuando cae el comunismo, ahí estalla la guerra civil, ¿sí? Pero interviene la OTAN y se termina reorganizando el territorio, ¿sí? Con lo cual se dio una reorganización territorial, ¿sí? Obviamente no vamos a poner todos los países, ponemos Serbia, Croacia, Eslovenia, y ponemos etcétera, pues son más países en realidad, pero acá se dio a partir de una guerra civil, ¿sí? Digamos, como que no fue una reorganización político-territorial acordada, sino que fue a través de una guerra civil, ¿no? Entonces, y esto es lo que yo quería aclarar para el práctico, ¿sí? ¿Está bien? Desmembramiento. ¿Por qué me lo pone mal? Ah, no, acá. Ahí.
Entonces, perdón que hablo rápido, estoy explicando rápido así, pero quiero llegar a explicarles el práctico, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué es lo que cae, ¿no? Ese modelo político, económico, jurídico, comunista se viene abajo, ¿sí? En la Unión Soviética y en Europa del Este, ¿sí? Entonces, obviamente no lo aclaré, pero por las dudas, acá también se da esa disolución, ¿no? ¿Sí? Entonces, tanto en Europa del Este como en lo que era la Unión Soviética se dio la disolución del modelo económico, político y jurídico comunista. Esto que fue el cuadro que nosotros hicimos videos anteriores, ¿no? Que, ¿se acuerdan cuando comparamos los modelos? El de Oriente y el de Occidente. En líneas generales, ¿sí? Acá obviamente no habría que meterse en cada país, cosa que no vamos a hacer, pero podemos decir en líneas generales que entonces, que tanto en Rusia, repúblicas independientes, ¿sí? Que esta era Ucrania, Letonia, ¿sí? Más repúblicas independientes, más Europa del Este, Europa del Este, ¿qué sería Europa del Este? Lo que yo tengo acá, esta zona, ¿sí? Sabemos que se produjo la disolución del modelo económico, político y jurídico de orientación occidental, ¿no? Ahora, ¿qué lo reemplaza? Esto me voy acercando a lo que yo quiero decir para el práctico, ¿sí? Es reemplazado, ¿sí? Por... es reemplazado por... acá, claro, habría que meterse por países, cosa que no vamos a hacerlo. Vamos a decir a grandes rasgos, ¿sí? Es reemplazado por un modelo de orientación capitalista, ¿sí? Y una democracia liberal, eso como lo entendemos, como era el modelo norteamericano, el que tiene duda que era de esto va al cuadro, ¿no? Estoy hablando de democracia liberal, estoy hablando de una democracia multipartidaria, ¿sí? Multipartidaria, estoy hablando de, bueno, soberanía popular, ¿sí? Y desde el punto de vista de lo jurídico, ¿sí? Estamos hablando de derechos individuales. Esto era el modelo norte. Si uno lo ve esto con lo que yo expliqué sobre cuál era el modelo estadounidense, era esto, ¿sí? Digamos que tanto Rusia, repúblicas independientes, como Europa del Este va hacia esto. Eso es así prácticamente hasta el día de hoy. Gran aclaración, obviamente estoy siendo muy, muy general, ¿sí? Uno podría encontrar países, sobre todo de lo que era la Unión Soviética, donde no se da esta cuestión de la democracia liberal, muchos partidos, pero bueno, me tendría que meter en, primero que no lo sé, digamos, de cada país, ¿sí? Sí sé de casos donde, por ejemplo, fueron hacia esa idea, por ejemplo, muchos de los que están acá, ¿sí? Y otros de los que están acá que no se da así tan claro una democracia liberal con elecciones cada tanto tiempo, bla, bla. Obviamente no nos vamos a hacer esa distinción. Se discute mucho de Rusia también. Rusia actualmente, digo para hacer una idea, sería Rusia entonces deja a Gorbachev, ahí se establece, bueno, en Rusia hay un presidente que está un par de años y después viene un ex agente de la KGB, ¿se acuerdan que la KGB era la agencia secreta rusa, como era el FBI norteamericano? Que no recuerdo el año exacto, pero es como al fines de los 90, asume la presidencia y es el que está hasta el día de hoy. Hay elecciones, se habla mucho de él, se llama Vladimir Putin, ¿sí? Que se habló muchísimo porque justamente ahora Rusia está con el tema de la vacuna, ¿sí? Hay elecciones, él se postuló y bueno, gana hasta el día de hoy. Bueno, hay todo un cuestionamiento. Hay mucho cuestionamiento que es real y hay otro, es verdad, que la Guerra Fría en algún punto no dejó de existir y bueno, los Estados Unidos difunde lo que quiere de Rusia también. Entonces hay una cuestión compleja.
Bien. Con lo cual, y ahí sí, voy al práctico. Ahí está. Ah, no, tengo que dejar de compartir. Les comparto el práctico, explico cada una de las preguntas y ahí linkeo con lo último que expliqué para ayudarlos. El práctico, bueno, esto como siempre, respetan los criterios de presentación, borren el cuadro no va, ¿sí? Se entrega hasta el jueves 19, el que lo entrega después yo se lo voy a corregir, pero después de que cierren las notas, ¿sí? Así que si quieren entregar el trabajo para que esté para el cierre de notas, me lo tienen que entregar al jueves 19 de noviembre como mucho. Está claro porque esto ya pasó en el otro práctico. Trabajo que está copiado, se anula los 2 trabajos copiados, los 3 o los 4 que haya. No es que yo se lo di a alguien y él en realidad me dijo que lo iba a cambiar y no lo cambié. Ese es el problema de ustedes. Trabajo copiado, chau. Y no lo voy a volver a corregir. Me dice, no, bueno, pero te lo vuelvo a entregar, me equivoqué. Fantástico, pero me lo entregas después de que cierre las notas, ¿sí? Porque yo no voy a tener tiempo para eso, ¿sí? Por eso lo aclaro. En el práctico lo que tenemos es peronismo y guerra fría, ¿sí? Digo cada una de las preguntas y les doy una ayuda y ahí terminamos. ¿Qué sería? ¿Qué relación puede establecer entre las bases ideológicas del peronismo, lo que denominamos como banderas? Esto lo hablamos algo en las diapositivas de economía y algo lo hablamos para que busquen en sus apuntes, y cuando hablamos de la constitución del peronismo, la reforma constitucional del 49. Ahí hablamos de 3 banderas. Hay una con la cual yo la puedo vincular con la Guerra Fría, ¿sí? ¿Cuál es? Y la explican, por eso dice qué relación, no es solo nombrarla, ¿sí? La explican. 4 renglones como máximo. 2. ¿Qué diferencia al peronismo de un modelo de orientación, qué diferencia al peronismo de un modelo económico, siempre hablando de lo económico, de orientación comunista? Esa sería la A. La B. ¿Por qué podemos afirmar que el peronismo no promueve, no impulsa un capitalismo de orientación liberal? Cosas concretas en las cuales, fíjense que los dos estoy yendo más o menos a lo económico. ¿Qué diferenciaría el peronismo de un modelo de orientación comunista en lo económico? ¿Y qué diferenciaría? ¿Por qué puedo afirmar que el peronismo no es o no promueve un capitalismo de orientación liberal? Máximo total 4 renglones A y B y tienen que separar, obviamente como siempre, A y B. 3. Teniendo en cuenta un enfoque regional, podemos afirmar que los principales conflictos bélicos de la Guerra Fría se sucedieron en el continente europeo. ¿Verdadero o falso? Justificar. Si quieren, para facilitar la respuesta de esto, olvídense del rebrote de la Guerra Fría, que es lo que yo expliqué en este video. Lo que yo expliqué en este video les va a servir para esto, no para esta. Si yo tomo la primera etapa, lo que es orígenes de la Guerra Fría, lo que es máxima tensión, lo que es la distensión, bueno, ahí, los intentos, los conflictos de la Guerra Fría se dieron en el continente europeo, entonces uno dice verdadero porque, y ahí me nombras casos, o no, falso, yo veo que se dieron en otras regiones. Fíjense, estoy hablando de regiones, ¿sí? Último. Después lo que queda sería esta. ¿Por qué podemos afirmar que la Guerra Fría significó la transición de un mundo unipolar a uno bipolar? Entonces, dado todo lo que yo expliqué en este video, el mundo sigue, digamos, el mundo, todo lo pasó en el 89, en el 90, 91, el mundo siguió siendo bipolar, es decir, con el modelo oriental comunista y el modelo liderado occidente por los Estados Unidos, o voy a un mundo unipolar, ¿sí? Uno. Pero también les agrego, si en la actualidad, es decir, ahora ya, esto sería como que yo me pare en 1993, por ejemplo, ¿no? Como si yo me parara en 1993. El mundo seguía siendo, el mundo se transforma en unipolar. Ahí ustedes tienen que explicar, por eso, ¿por qué podemos afirmar que la Guerra Fría significó la transición, el pasaje de un mundo bipolar a otro unipolar? Eso si yo me paro en 1993, por decirles un año. Ahora, desde la actualidad, que no es 1993, no es 1989, es 2020. ¿Considera usted que en la actualidad continúa desarrollándose un mundo unipolar? Repito que uni es uno, ahí es donde ustedes tienen que indagar en la respuesta. Ustedes tienen que ser claros cuando yo digo unipolar, a qué estoy haciendo referencia, ¿sí? Justifica su respuesta, ¿sí? Si ustedes consideran que el mundo actualmente es unipolar, la justifican, y si ustedes consideran que el mundo ya no es unipolar, lo justifican, ¿sí?
Bien, por último, que ustedes se califiquen. Si alguno no aprobó un trabajo anterior o no lo entregó, responden 1, 2, 3, 4, 5 de este práctico, del que les estoy mandando ahora, y a continuación, por eso dice, a continuación, ¿no? Acá pone respuestas, y arranca 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegó a la quinta, deja un renglón y ponen trabajo práctico, y copian y pegan, y lo hacen, obviamente, el que les quedó adeudado, ¿sí? Como a continuación. ¿Está? Bien. Esto incluye a la gente que se copió el trabajo práctico. ¿Sí? Bien. Que no va a volver a pasar eso, lo que ya lo aclaré antes. ¿Está bien? Nada más. Bueno, gente, espero que estén bien. Adiós.